especialista en cabina. ¿Qué tan claro tenemos el tema de la tributación? ¿Qué tan claro tenemos el tema de ser un ciudadano fiscal? Vamos a conocer un poco más sobre este tema. Todos realmente tenemos este tipo de obligaciones, o casi todos, ¿no? Estamos hablando obviamente de la mayoría de edad, de ser profesionales. Y aquí vamos a conocer un poco más la importancia de ser un buen ciudadano fiscal. Para eso tenemos con nosotros al abogado Francisco Mena. Él es especializado en Derecho Tributario Corporativo, Societario y de Nuevas Tecnologías. Tiene 9 años de experiencia en asesoría preventiva en Derecho Digital. Esto es interesantísimo y yo creo que es un tema que también lo podemos conversar más adelante con él. Atención de consultas legales y tributarias, así como la asesoría de estructuración de procesos societarios. Él es máster en Derecho, convención en Derecho de Empresas, y conoceremos un poco más sobre esto de ser un buen ciudadano fiscal. Abogado Francisco Mena, bienvenido. ¿Y qué significa, más allá de pagar mis impuestos, ser un buen ciudadano fiscal? Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Sí, puede ser un tema, cierto, un poco controversial, podría ser. Claro, porque la gente se queja, ¿no? Es como, ay, ¿por qué tengo que pagar queja. impuestos? ¿A dónde va mi dinero? Es correcto, sí, pero siempre he pensado de que es una necesidad este pago de impuestos. O sea, no pagarlo tampoco nos va a beneficiar. Entonces, indudablemente, nuestros impuestos, bien destinados, evidentemente, bien usados, generan atenciones médicas, escuelas y etcétera. Entonces, yo creo que es importante iniciar en cualquier emprendimiento que vaya a hacer, cualquier actividad económica, de una forma transparente, y justamente este lado va con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y esto tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Como decía yo, dije todos, luego digo no, casi todos, porque realmente, claro, menores de edad, o tal vez íbamos a conocer un poquito más para emprendedores el tema de los artesanos, tal vez es una buena oportunidad para preguntar esto, pero al final todos de una u otra forma, solamente con pagar el IVA ya estamos pagando un impuesto. Vivimos en el país de la desconfianza o en la región de la desconfianza. El latinoamericano es muy desconfiado, o sea, primero pensamos que nos están viendo la cara y luego comprobamos lo contrario, ¿no? Y lo mismo sucede de cara a los gobiernos. ¿Qué hay de esta sensación? Antes de entrar a la especialidad del abogado que nos acompaña acá de Derecho Tributario, pero me gustaría, como para entender humanamente el entorno en el que vivimos, ¿cómo sorteamos y qué hay de cierto en esa desconfianza del ciudadano en relación al destino de sus impuestos? Sí, la verdad que es una duda válida, y creo que todos nos preguntamos al final del día, ok, trabajo, genero mis ingresos, demás, pago mi impuesto a la renta, ¿y a dónde va? Es totalmente válida esa duda, pero insisto, creo que es tenemos que esta obligación cumplir, porque evidentemente ayuda al compromiso, al desarrollo del país realmente. Entonces, yo creo que va un poco, esa como nuestra obligación ética, llamémoslo así, de contribuir al país, ¿verdad? Sí hay una percepción de que, bueno, yo genero y tengo este socio que tal vez no quiero, el peor socio del mundo, el Estado. No aporta nada y se me lleva parte. Sí, es verdad, pero siempre he pensado de que indudablemente no podemos escapar de los impuestos, y si estamos pagando muchos impuestos, puede ser de que no estemos conociendo todos nuestros derechos y obligaciones. Okay, entonces, eso hay es una oportunidad de optimizar o pagar eficientemente los impuestos. Pagarlos eficientemente, y no significa que estemos haciendo ninguna trampa, es solamente que estamos planificando inteligentemente cómo pagar nuestros impuestos. Sí. ¿Qué tal, abogado, si lo dividimos por un lado en personas jurídicas y personas naturales? Sí, de acuerdo. Entonces tenemos dos formas de generar riqueza, llamémoslo así: a través de una entidad, una persona jurídica, lo más común, una compañía, sociedad anónima, las SAS, que se han puesto muy Eso de moda. iba a decir, yo tengo una compañía de SAS, pero no tengo idea por qué SAS. Sí, es un tipo de compañía nueva, salió en el 2020, y bueno, lo chévere de las SAS, que a mí me encantan, es bastante flexible, es muy fácil constituirla, puede ser con un solo accionista, no tiene un capital mínimo, tiene muchas bondades para llamar al emprendedor a formalizarse. Es un poco para las pymes, ¿no? Sí, para empezar, porque todas las pymes nos podemos convertir en grandes empresas. Sí, pero también las grandes empresas ya han adoptado se han transformado a SAS porque ven que es una estructura muy flexible, da muchos beneficios ya legales, hablemos así.
Que esa es por la parte de personas jurídicas, y las personas naturales, hay dos grandes grupos, llamémoslo así. Quien realiza su actividad propia, ¿verdad? Y quien realiza su actividad bajo relación de dependencia. Ok. Que no porque yo esté trabajando y tenga un empleador y demás, no dejo de ser un contribuyente, porque aquí es el empleador el que está obligado a retener el impuesto de renta y pagarlo a cuenta del trabajador. Y eso es súper cómodo, o sea, una de las tantas facilidades, todo tiene como que sus pros y sus contras, y estar en relación de dependencia, que quienes lo hemos estado por décadas, lo estuve yo, ¿no? O sea, sí hemos tenido la oportunidad de ver cómo se nos facilita todo, porque al final tú no tienes que hacer demasiado, tu empleador se encarga de tu impuesto. Cuando salimos a la independencia y empezamos a facturar y viene nuestro contador y nos dice, su impuesto a la renta es tanto, a mí me pasó este año, fue tremendo, casi me muero, porque me dijo, su impuesto a la renta es, bueno, y yo, ok, ¿cómo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar ese dinero? ¿Cuál es la manera más inteligente de manejarlo? Hay que provisionar, yo puedo hacer preabonos al SRI. ¿Cómo funciona? Vámonos a las personas naturales, porque Vamos además, a las personas naturales. sabes que aquí nos escuchan muchos emprendedores. Este es un programa de muchos emprendedores, entonces creo que es una buena oportunidad para entender. Qué bueno, es una oportunidad muy buena para que ellos puedan conocer cuál es el régimen que les aplica a ellos, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos a las personas naturales, ¿verdad? Y aquí tenemos dos grandes grupos. Los que se rigen en el, llamémoslo, régimen general del impuesto de renta, que es como lo que siempre ha existido. Y en el 2021, con el gobierno del presidente Lasso, nació un régimen que se llama RIMPE. El RIMPE. Que es para los emprendedores. Ok. Dentro del RIMPE tenemos a negocios populares y a los emprendedores tal cual, llamémoslo así. Ok, ¿Cuál es la ahora, diferencia? ahí yo pongo una pausa. Ujú. Lo escucho, abogado. Sí, sí. luego No, hemos iba a dicho. decir, la gran diferencia es cuánto es el ingreso que yo espero generar, Ok. que me va a sujetar ya sea al negocio popular o al RIMPE emprendedores. Que- Pero eso, ¿cómo lo pruebas? A mí me pasó que hay clientes que son también como un poco más exigentes, ¿no? Ujú. en que los papeles sean Sí. exactos. Y me decían, es que su factura dice RIMPE, pero su SRI ya no es RIMPE. Y yo le pregunté a mi contador, y mi contador me dijo, es que usted era RIMPE, pero ya no es RIMPE, o ahora es RIMPE. Bueno, en fin, ¿quién nos cambia? ¿Por qué nos cambian? ¿Qué hace Sí. que yo sea RIMPE, que no sea RIMPE? ¿Y qué hace conveniente Ujú. ser RIMPE o no? Ok. Yo soy RIMPE siempre y cuando realice una actividad que no esté excluida del RIMPE. Ya si está la ley, yo sé que hablar en negativos puede ser a veces confuso, pero entonces la ley nos establece, mira, todas estas actividades están excluidas del RIMPE. Ok. Una de las actividades que están excluidas del RIMPE es una actividad profesional. Ok. Por ejemplo, yo que soy abogado no podría estar dentro del RIMPE. Pero si soy no sé, me dedico a vender brownies, estoy dentro del RIMPE. Y Eso si no yo es soy una chef, actividad. si yo soy chef esa es graduado la gran y me duda, dedico a vender brownies, exactamente. ahí ya no. Ahí ya no, porque ya Ok. estaría ejerciendo una actividad profesional. Igual hay una línea bastante gris que lastimosamente el SRI todavía no nos ha aclarado del todo esa parte, pero ya vemos en que estamos dentro del RIMPE, ¿verdad? Ok, claro, si soy abogado y estoy dando servicios legales, Sí, no. estoy Si fuera del soy RIMPE. comunicadora y estoy trabajando, que es mi caso como comunicadora, no. Entonces ahí es que no estamos en el RIMPE. Y cuáles son los beneficios de estar en el Ok. RIMPE y cuáles son los beneficios de no estar en el Ok. RIMPE. Entonces, RIMPE es un régimen simplificado. Lo Ok. que buscó la norma es quitarles todas estas obligaciones que existían para el contribuyente normal y hacer unas muy específicas. Entonces, tenemos RIMPE Negocios Populares, que son los emprendedores, siempre son personas naturales, que van a tener ingresos de hasta $20,000 Ok. en el ejercicio. Entonces, si es que yo, cuando esté haciendo... $20,000 mensuales. $20,000 anuales. Anuales, Ajá. ok. Eso Entonces, estamos hablando como de cara al impuesto a la renta, o sea, de tu declaración anual. Más allá de la declaración es la facturación que yo voy Correcto, a tener. ya. Si es que yo voy a facturar hasta $20,000, ya haciendo mi proyecto, llamemos el emprendimiento, voy a comprar, etcétera, y creo que voy a vender $1,000 mensuales, entonces 12,000, estoy dentro de este negocio popular, ¿verdad? Ok. Lo interesante del negocio popular es que no grava IVA la venta ni la prestación de los servicios, entonces
de cierta forma ahí nuestro precio tal vez podría ser un poco más competitivo frente a un gran... Ahí entran los artesanos, por ejemplo. Entran los artesanos, por Ok. ejemplo, entran los emprendimientos de Instagram que vemos siempre, la gente que maquilla, la gente que vende tortas, dulces, y etcétera. O sea, Las carteras bordadas, hoy de mañana veíamos. exactamente, entonces puede ser un buen régimen para estar. Recuerdo que Pero luego el SRI te dice, facturaste más de 20,000, lo que es una muy buena noticia para el Ajá. emprendedor que nos está escuchando, pero ya no eres RIM. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo paso esa tope de $20,000? Paso al RIMPE emprendedor, que es básicamente lo mismo, obligaciones muy simplificadas, pero ya cuando ya empieza a vender productos, ya voy a grabar IVA, ya Ya. un poquito más formal, llamémoslo así. Ok. Ya, pero sí puede darse en el ejercicio de que yo tenía proyectado 20 y vendí 25, chévere. Ese exceso ya lo voy a tener que tributar como un negocio emprendedor. Y obviamente eso me lo va a decir el SRI. Estamos hablando de la importancia de ser un buen ciudadano fiscal. Pasamos un poco de esta parte de la desconfianza o de esta sensación de no me gusta pagar impuestos, nos dice el abogado Francisco Mena, especializado en Derecho Tributario Corporativo, Societario y Nuevas Tecnologías, que tenemos que pagar nuestros impuestos porque es una manera obviamente de hacer que todo alrededor de nosotros funcione. Al final, y ahí sí hay algo súper importante que yo quiero decir, nosotros decimos no, pero yo no voy a usar ningún servicio público, yo no utilizo los hospitales públicos, yo no utilizo la educación pública, pero es pensar un poco más en comunidad, ¿no? Porque obvio que nos rodean muchísimas personas que sí lo necesitan. Entonces, entra esa parte de retribución, yo creo que se puede pensar de esa forma. Entonces estábamos hablando del RIMPE, estábamos hablando de estos regímenes, es la manera correcta Sí, de decirle, correcto. para determinados tipos de emprendimientos en personas naturales. Y luego está el otro que es El que no es régimen general, Ajá. que ya estamos los profesionales, en el cual y tengo que cumplir un poco más de obligaciones que este régimen simplificado. ¿Qué hago en el año, abogado? ¿Qué hago para planificarme, para que no me agarre ese impuesto a la renta que viene en abril, si no me equivoco, marzo? En marzo, las personas En naturales marzo. pagan en marzo, Eh, pero los RIMPES lo pagan en junio, Ok. por ejemplo. Entonces ya hay diferente... Pero bueno, por ejemplo, soy régimen general. Viene marzo y me va a tocar pagar el impuesto a la renta. ¿Qué cálculo debo hacer? ¿Qué recomendaciones hay para manejarlo inteligentemente y responsablemente también? A ver, entonces, el RIMPE, salgamos el RIMPE, ahí yo pago el impuesto a la renta sobre la facturación, Ok. ¿verdad? Diferente al régimen general, en el cual yo pago sobre mi utilidad. ¿Qué es la utilidad para efectos tributarios? Es ingresos menos costos, gastos, utilidad. Sobre eso le aplico una tabla que va hasta el 37%. Ok. Ya. ¿Qué puedo hacer para que a fin de año no sienta que, porque indudablemente voy a pagar impuestos? O sea, hice una actividad económica como no voy a pagar impuestos. ¿Qué puedo hacer? Es llevar una buena administración de mis gastos. O sea, trabajar muy de mano con el contador para ver que, ok, yo soy abogado, para mi ejercicio profesional, no sé, tengo que gastar en movilización a las audiencias y demás. Yo de cierta forma podría utilizar esos gastos para ir descontando el impuesto que tengo que pagar. Para eso están también los contadores. Yo siempre digo, hay hasta cierto punto donde podemos llegar nosotros y tenemos que estar bien informados, pero el profesional que nos da la mano, por ejemplo, nos puede decir si ropa y hasta qué punto, educación y hasta qué punto. Es decir, hay, de acuerdo a tu actividad profesional, ciertos rubros o cosas que yo voy a comprar, facturar, pagar, que me van a facturar y yo pagar, que me van a servir para mi ejercicio. Ahora, en lo privado, o sea, yo soy una persona natural, que soy un profesional también, y tengo que educar a mis hijos, ¿eso también entra dentro de esta...? Sí, ahí justo hay una diferencia entre los gastos de mi actividad y los gastos personales que yo incurro como, no sé, padre de familia, llamémoslo Claro. así. Entonces, El doctor del niño, cualquier cosa, ¿no? exactamente. Y dentro de estos gastos personales se incluye alimentación, vivienda, educación, viajes, turismo dentro del país. O sea, hay un aspecto grande. En el 2023 hubo una reforma importante en el cual el techo de los gastos personales se amplió. Entonces puede ser que ahora
resulte... Porque que había pagues bajado menos. también. Sí, sí, porque Había hubo, bajado, en el estábamos 2021 fue una reforma brutal y a todo el mundo le tocó pagar fuerte impuesto a la renta, es verdad, Sí. pero ya se fue modulando ahora. Se calcula por el número de canastas básicas, hay una especie de fórmula. Las cargas también, Las ¿no? cargas, exactamente, el número de cargas del 1 al 5, y eso va a depender del número de canastas básicas que yo me voy a poder descontar. A mí me pasa algo muy chistoso cuando estoy entrevistando profesionales que nos dan estos buenos consejos. En este rato yo estoy así como, tengo que escribirle a mi contador, tengo que decirle que revisemos esto, tengo que decirle, es una alerta, ¿no? Sí. Como para ponernos las pilas. Estamos septiembre, digamos que todavía nos queda un buen tiempo para ir. Ahora, esto se cierra en diciembre, es Sí, decir, hasta el 31 de diciembre es el último día. ok, facture, pida facturas de todo lo Exactamente, que eso pueda es lo más importante, en el tiempo pedir que queda. facturas a título personal, a nombre propio, para poder utilizar esos gastos, ya sea como ejercicio profesional o como gasto personal. Y dependiendo. aprovechando que está aquí el abogado Francisco Mena, que además es especializado en derecho tributario y en asesoría relacionada con derecho legal. Todo hoy en día está digitalizado en la facturación, ya no tengo que guardar papelitos. Eso es una reforma bastante importante y que a mí me parece muy interesante, porque lo que busca el SRI es que migremos al entorno digital para hacer los controles mucho más fáciles. Claro. Entonces esto de que no, que yo realizo una actividad y nunca me van a descubrir, No. ojo ahí, sí. Claro, ya todo está Porque, digital, ahí es exactamente, como entonces, el sistema. Exacto, entonces desde el 2021 estamos obligados a emitir facturación electrónica. Y cuando yo pido una factura, es decir, recibo un servicio o un producto y me facturan, eso va automáticamente con mi número de cédula o RUC al SRI. Correcto. Automáticamente. Sí, Entonces el ya SRI ahí se hace el cruce, digamos. Ajá, el SRI es el que al final del día yo genero la facturación en mi sistema contable, llamémoslo así, y el SRI es el quien va a aprobar esa factura. O sea, ya el SRI ya la tiene, ya sabe que le facturó a Andrea Rendón tanto. Ok. Entonces, ya voy a poder usar eso de ahí. Y a la inversa también, si Francisco Mena genera una factura, ya sabe que Francisco facturó tanto, entonces... No se va a escapar de su impuesto a la renta. Tiene que pagar un impuesto, probablemente. Pregunta que nos puede servir muchísimo. ¿Cuáles son esas facturas que podemos pedir como personas naturales y que tal vez no les estamos parando bola? Porque, a ver, si a mí me preguntan como persona natural, ¿dónde puedo aprovechar para pedir facturas? De una pienso, educación de mis hijos, supermercado, y pienso también, obviamente, en toda la parte de movilización y demás. Ujú. Pero tal vez hay cosas que se nos están quedando. Sí, dentro de los gastos personales podemos utilizar gastos de vestimenta, de turismo Ajá. interno. Esto es muy Solo muy turismo interesante. interno. Si yo compro Sí. un pasaje para viajar a Quito, cuenta. Sirve. Ajá. Ok, Ajá. ya. Y dentro del turismo, lo interesante es que nos vamos ahí a la ley de turismo y a las actividades de turismo y se incluyen, por ejemplo, los restaurantes. Entonces puede maravilla. ser que entre como alimentación, sí, pero también como turismo. Los hospedajes que yo pague para quedarme no sé, me voy de vacaciones a Galápagos este año, los hoteles son relativamente caros allá, entonces podría utilizar esos gastos para descontar luego mi impuesto. A todo esto les voy a poner una pausa, aporte a la comunidad, pero antes déjenme contar, tenemos una pregunta. Es de Early Store, ya lo vamos a responder, una pregunta para el abogado en nuestro live. Estamos también en live dentro de mi cuenta de Instagram, @rendonandrea. Les quiero contar que me metí a ver hoteles para Galápagos en Booking y reservé un hotel para Galápagos. Luego el mismo hotel que está en Santa Cruz nos contactó y nos dijo, vamos a anular su reserva porque usted como ecuatoriano tiene una tarifa preferencial. Y cuando les digo preferenciales estoy hablando menos de la mitad. Entonces, pilas ecuatorianos, porque a veces no estamos viajando a Galápagos porque estamos viendo los precios de Galápagos que no son los nuestros. Nosotros tenemos entrada preferencial al Parque Nacional con costos especiales, los pasajes no son caros y los hoteles tienen un precio especial para nosotros. Así que quería hacer esa cuña para que viajemos y hagamos turismo en Ecuador, que cada persona extranjera que conoce Ecuador dice que nunca se imaginó tanto. Nosotros estamos aquí parados en medio de una maravilla de país. Así que pilas con eso y le va a servir para ser un buen ciudadano fiscal, porque si usted hace turismo local, pida todas las facturas porque le va a servir para devengar. A ver, la pregunta que nos estaban haciendo aquí, abogado, era, ¿cuánto se puede devengar? Voy a poner un poquito más cerca y se nos fue el live. A ver, dice, ¿cuál es el tope de gastos para una persona
que es agricultor y que factura por vender productos agrícolas? Bueno, ahí hay que ver Claro, me varios imagino de aspectos, acuerdo sí, a cada exacto, porque rubro, ¿no? puede ser de que este agricultor esté dentro del RIMPE Negocios Populares y ahí definitivamente no me voy a poder descontar los gastos, pero el impuesto máximo que yo llego a pagar son $60. Si estoy ya en RIMPE Emprendedor, el impuesto máximo que puedo pagar son 2% sobre la facturación. Entonces, va a depender Depende de qué los tipo casos, de, sí, de en qué qué tipo de RUC régimen tenga. estamos, Ok, ¿en exactamente. qué régimen estás? Si estás en RIMPE o si estás en el régimen general. Correcto. Ok, el tema de... también ahí saludando a Glendy y a Michi que nos están saludando en el live. Una pregunta, abogado. También, y justo yo me estaba inscribiendo como proveedora de un cliente, en eso también, ¿no? Tenemos que estar como... Eso también es súper bueno dentro de ser un buen ciudadano fiscal. Estar familiarizados con nuestro RUC, tener nuestro documento a la mano, saber quiénes somos fiscalmente, ¿no? Es Sí, súper importante. sí. Y sobre todo para quienes estamos no en relación de dependencia, que estamos en ejercicio independiente. Entonces, la pregunta es, este cliente yo tenía que llenar y ahí decía, por ejemplo, de las opciones, obligado a llevar contabilidad o no obligado a llevar contabilidad. Y me llamó mucho la atención que mi RUC decía no obligado a llevar contabilidad, pero yo sí llevo contabilidad. ¿Cómo es eso? Sí, a ver, llevar contabilidad tenemos que verlo como una obligación muy, muy formal en el que una persona natural tiene que llevar un estado de cuentas igual que una compañía. Okay. ¿Quiénes? Ingresos, egresos, Pero justificación de todo. No, más allá de cuentas, ingresos y egresos es todas las líneas contables que tiene una compañía. Okay. Es mucho, mucho más formal. ¿Quiénes están dentro de esta obligación de llevar contabilidad? Son personas que tienen un nivel de patrimonio muy amplio. Si no estoy mal, es a partir de los $300,000 de ingresos, $500,000 de patrimonio, no recuerdo muy bien ahora. O sea, si quiero ser abundante, voy a estar obligada a llevar contabilidad. Esas personas que tienen allá caminamos, pero mientras tanto todavía no. Correcto. Okay. Entonces, quienes no estamos obligados a llevar contabilidad, cumplimos con tener una cuenta de ingresos, egresos para saber cómo estoy. Claro, y nuestro contador hace las declaraciones de lo que facturamos, nos hace obviamente el tema de el SRI, o sea, mejor dicho, el impuesto a la renta, es que todavía pienso en el dolor que sentí este año. Pregunto, ¿es recomendable seguro tener un contador o podemos hacerlo solos? Depende mucho del régimen en que yo esté. Yo veo que es necesario, cuando yo voy a iniciar actividades, saber a dónde me estoy metiendo. Okay. El año anterior lanzamos un pequeño emprendimiento con mi enamorada. Ella vio un producto de skincare en redes sociales y dijo, lo tengo que importar porque esto va a ser un boom. Y yo le dije, chévere, importémoslo. Y me dice, pero me preocupa este tema de facturación, bla, 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 etc. Yo le expliqué, mira, tenés este RIMPE negocio popular, el peor de los casos vas a pagar $60 de impuestos. Y bueno. Y si te pasas de eso, mejor, bendito sea, porque facturas. Chévere más. que factures más y tampoco es que un valor así muy representativo de impuesto a la renta. Y bueno, ella vendió, me parece que eran $18,000. Ah, qué bien. Gastó 5, entonces te queda una utilidad como de ¿Sigue 13, con el negocio? 12. No sé, yo de esos temas yo no me meto, pero bueno, de $10,000, $11,000 que ya le quedan netos, pago $60 de impuestos. Entonces, qué maravilla, claro. Es solo conocer, claro. O sea, no tener miedo a este cumplimiento fiscal, llamémoslo así. Es un buen negocio, es un buen negocio. Hay que verlo como parte del costo, como parte de la inversión, porque si te dicen vas a tener que invertir tanto para recibir tanto, tú dices, chévere, haces tus números. Lo que pasa es que los impuestos los vemos como ese fantasma que llega de sorpresa, y ese es el problema. Hay que meterlos dentro del rubro, dentro de obviamente lo que yo tengo que considerar, y le viene en marzo si es que usted no es RIMPE, y en junio si es que es RIMPE. Junio del año siguiente. Del año siguiente. Sí. Ok, perfecto. Entonces, yo creo que esta va a ser la primera de otras conversaciones. Por un lado, veo que nuestros oyentes y seguidores están súper interesados en el tema. Creo que el tema de los impuestos es de esos casos y esos temas que tiene que ver con todos nosotros, pero que la mayoría está muy en desconocimiento. Sí, a mí me encantaría que en los colegios, en mi colegio me hubieran dado impuestos 101 en sexto curso para saber en qué estoy, porque sales del colegio y nadie sabe nada, pero te dicen, no, tienes que pagar un impuesto a la renta.
¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el impuesto a la renta? Exactamente. Y sabes lo que pasa también, mucho, que lo primero que hacemos, y lo cual es buenísimo, yo lo recomiendo porque también es muy buena escuela, muchos de nosotros salimos de la universidad o mientras estamos en la universidad y entramos a una relación de dependencia. Y la relación de dependencia es un poco paternalista en el sentido de yo sé cuánto es mi sueldo, cuánto me descuentan y no me encargo de nada. Y el rato que decides emprender o ser independiente, llega Sí, marzo. llega marzo. Llegan las aguas de marzo. Y bueno, con esto, abogado, estamos hablando con el abogado Francisco Mena, especializado en Derecho Tributario, Corporativo, Societario y de Nuevas Tecnologías. Él tiene experiencia en asesoría preventiva en Derecho Digital, tema interesantísimo al que también lo quiero invitar para otro momento. Y quisiera saber dónde lo pueden contactar para las personas que están, que se les ha obviamente abierto la mente y dicho, hoy no, tengo que atender esto o aquello. Y hoy solo hablamos de personas naturales, Sí, que solo nos personas falta, naturales. nos falta obviamente la parte corporativa, ¿no? Ajá. Sí, bueno, me pueden contactar en Twitter, tengo una cuenta muy pequeña, FCO_Mena_R, Ya. o las cuentas de Andersen Ecuador, que estoy donde En hago Andersen. oficina, ajá. Perfecto, Eh, entonces FCO-Mena-R _R. y Andersen también.